gitarra kenduko didate, eta ukelelearekin defendituko dut gure herriko musika. Ukelelea kenduko didate, eta turutarekin defendituko dut gure herriko musika. Turuta kenduko didate, eta botxarekin defendituko dut gure herriko musika. Ahotsa kenduko didate, eta esofagoarekin defendituko dut gure herriko musika. Esofagoa kenduko didate, eta eskrotoarekin defendituko dut gure herriko musika. Ni mutu geratuko naiz. Nire esofagoa galduko da. Nire eskrotoa galduko da. Baina gure herriko musikak iraunen du zutik. Si antaño, digamos, el futuro era un depósito de confianza frente a un pasado triste y un presente atroz, algo que posiblemente en España hace unos años era más perceptible que en otros países de Europa, en estos momentos al futuro no lo miramos ni con esperanza ni con confianza. O sea, por el contrario, en ocasiones da la impresión de que tenemos todo el futuro a nuestras espaldas y que no sabemos cuánto pasado nos queda por delante. Lo que más me gusta en este mundo es escribir. Bueno, no, miento. Lo que más me gusta es leer. Lo segundo que más me gusta es escribir, pero lo tercero que más me gusta es documentar. Yo me quedé de piedra cuando me enteré de que había novelistas que contrataban documentalistas, lo cual para mí significaría renunciar a la mitad de la diversión. Y durante más de 10 años hice una inversión en una época que no era la mía. O sea, leí libros del exilio, del interior, leí libros de libros franquistas, libros republicanos, novelas de los años 30, de los 40, de los 50, de los 60, siempre sobre el tema y de mis contemporáneos. Lo que fui descubriendo es que nosotros vivimos encima de una mina de oro. O sea, debajo de los pies pisamos a diario un filón increíble de historias que son novelas en sí mismas y que nunca nos han contado, ¿no?